una de las herramientas que no expliqué en la tutorial anterior era el lazo, y me gustaría hacer un poco de hincapié en él y las herramientas, cómo las podemos usar. Para ello, lo primero, cada vez que abrimos un archivo, doble clic, desbloqueamos la capa. Recordemos lo siguiente: en edición, preferencias, en generales, vamos a ir viendo como ciertas herramientas de aquí nos puede ayudar. Es interesante siempre, en modo y eje de ejecución, siempre la opción de 200 estados de historia. Un mínimo de 99 suelo usar yo. En este caso he usado 200 estados de historia porque es muy interesante cuando voy haciendo muchas operaciones, volver siempre al estado inicial para vosotros. Pero siempre es muy interesante. Con la herramienta mover, yo intento siempre buscar la opción de seleccionar capa automáticamente y la elimino, la desactivo. ¿Por qué? Si está activada puede llegar a ser muy práctico. Vamos a hacer un pequeñito ejemplo. Vamos a cortar, le vamos a pegar, automáticamente nos crea una nueva capa, y en el momento que tenemos la nueva capa vamos a crear varios ejemplos. Estando activada, simplemente haciendo este gesto, automáticamente se selecciona la capa, lo cual puede ser muy interesante. Pero en el momento que nosotros queremos que esta capa pase por detrás, vamos a ocultarla un poco, esta capa. Si nosotros seleccionamos esta capa e intentamos subirla, vemos que no podemos. Para ello deseleccionamos la opción, seleccionamos nuestra capa, y hasta que no pinchamos en control y la capa que indicamos, no nos desplazamos sobre las capas deseadas. Normalmente suele ser muy práctico hacerlo de este modo. Muy bien, dicho esto, vamos a ir al lazo, que es la herramienta que no había explicado. El lazo podemos seleccionar a mano alzada. En el momento que soltemos se nos creará la selección. Como ya dije, seleccionar o control D y dejamos sin selección. Ahora voy a explicar el lazo poligonal. Lazo poligonal, cómo utilizarlo correctamente de una manera eficaz. Porque recordad, en el momento que pinchamos el lazo, nos activan las opciones de herramientas aquí. Recordamos que tenemos opciones para, si nos hemos equivocado y queremos restar en una zona, podemos darle a la opción de restar, o podemos añadir. Y así con todos los tipos de herramientas de selección. Vamos al modo normal y vamos a mostrar el lazo poligonal. Deseleccionamos, hacemos un zoom amplio sobre la zona para trabajar de una manera más profesional. Vamos a elegir el lazo y vamos a elegir un calado de un píxel. El calado es, vamos a decir, una manera de que tenemos un margen de un píxel de error, algo así. Ya lo explicaremos más en profundidad, pero ahora voy a explicar cómo funciona la selección con el lazo poligonal. Suele ser una selección para hacer selecciones muy precisas. En este caso voy a irme para solamente seleccionar el pico. Y cuando llegamos a este punto, recordad, la barra espaciadora activa la mano. Y vamos desplazándonos por nuestra interfaz, por la pantalla y por la fotografía, para conseguir una selección precisa de lo que queremos. Normalmente esta es la manera más correcta que podemos utilizar para seleccionar. Con la herramienta lazo. Como os he dicho antes, si en algún momento hemos cliqueado donde no es, siempre podemos volver a esas zonas. Por ejemplo, en el pico aquí me había dado cuenta que se me había ido un poco.
siempre podemos ir a restar. Incluso recordad que cuando estamos trabajando, pinchamos en Alt o en Control, nos activan esas herramientas que sirven para eso. Fijaros, cuando pincho en Alt se activa, cuando pincho en mayúsculas se activa la otra, sin tener que ir a cliquear en la interfaz. Para un modo más profesional siempre es muy interesante, por ejemplo en este caso yo le doy a la tecla mayúsculas y estoy añadiendo, voy a añadir esta selección, darle a control Z, tecla Alt y voy a restarle esta selección. Es lo mismo que cliquear aquí directamente, pero no lo permite hacer simplemente con el atajo de tecla. La tecla Z activo el zoom y ya podemos ver la selección del pico como es bastante precisa. Si le doy a control X y control V, lo desplazamos a otra capa y podemos acoplarlo, e incluso con la tecla Alt y arrastrando vamos clonando y creando más capas. Y si vamos al botón derecho del mouse sobre las capas seleccionadas, podemos darle a editar estilo de capa. Esto es lo que corresponde a las opciones de fusión en Photoshop profesional. Podemos crear un sombreado, indicar la dirección, distancia y dice tamaño, pero más o menos también significa lo que se esparce también la sombra. Un bisel, incluso un resplandor, en el cual podemos decirle que sea exterior, del color que nosotros elijamos, con un tamaño y una opacidad indicada. De una manera muy sencilla podemos trabajar con estos pequeños efectos. Fijaros que una vez abierto el panel, podemos con el mouse desplazar los valores de sombra y resplandor. Luego tenemos la opción trazo, que es para crear una línea, podemos elegir el grosor y puede ser interesante. Bueno, aquí vamos a crear otro pequeño ejemplo para no dejar esto tan sencillo. Fijaros el bisel como le ha hecho esta forma al pájaro. Recordad que en las mismas opciones, cuando activamos una fusión, se nos crea este iconito aquí en la capa. Doble clic y volvemos a activar las opciones. Recordad que hay opciones para el bisel, incluso para que sean de hacia arriba, hacia abajo, y tenemos esos pequeños detalles que simplemente fijándonos un poco podemos crear esos pequeños detalles que puede ser muy práctico. Una vez hecho esto, vamos a la herramienta de texto. Recordad que esta herramienta, vamos a darle a OK, vamos al texto. Y esta herramienta, como puedes ver, podemos elegir hacia dónde va el texto. Incluso si cambiamos la orientación, un momentito, seleccionamos la herramienta texto, creamos un nuevo texto. Fijaros que ahora cuando escribamos y tenemos opciones de selección de texto en modo selección, que siempre también es interesante porque cuando escribes también podemos activar el texto desde la tecla T. Se nos crea una especie de máscara, que es una cosa que también es interesante, ya os explicaré. Y damos a OK. Y fijaros que lo que se nos ha creado es una selección que ya si añadimos una capa más teniendo una selección, podemos pintar sobre esa capa. Tecla B es para activar el pincel. Yo me sé los atajos porque llevo muchísimos años utilizando herramientas como el Photoshop, entonces me resulta muy sencillo trabajar de esta manera.
pero al fin y al cabo es lo mismo que yo os los voy indicando también para que los vayáis conociendo, pero vamos, es B y normalmente con mayúsculas B y vamos cambiando de herramienta. Y el tampón de clonar es la tecla S, etcétera. Ir conociendo estas herramientas siempre es práctico para ir trabajando. Bueno, con estas partes ya básicas, espero que vosotros vayáis probándolas y vayáis intentando hacer vuestros pequeños ejercicios. Recordad que simplemente editar el estilo de capa, podéis ir jugando con las opciones que os he dado. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os estén gustando estas tutoriales que os estoy subiendo. Un saludo a todos desde Somniart 3D.